El gobierno entrante acaba de tomar una decisión que ha tenido repercusiones importantes en los mercados financieros y también en el ánimo de los empresarios. Es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Aquí la pregunta es, ¿por qué es tan importante un aeropuerto cuando finalmente tenemos una economía mucho más diversificada? Tenemos con nosotros aquí en la entrevista a Juan Pablo Castañón, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Encantado, Sergio. Mucho gusto de estar aquí. A ver, el aeropuerto es importante, es un proyecto de 14 mil millones de dólares, pero la economía mexicana es mucho mayor, es una economía de más de $1 billón al año. ¿Por qué ha tenido tantas repercusiones esta decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el aeropuerto? Es muy buena tu pregunta, Sergio, porque si bien es cierto, sí es una obra muy importante, es una obra de infraestructura, es un, digamos, hub aeronáutico que daría a México extraordinarias oportunidades para desarrollo, atracción de negocios, de inversiones, incluso turismo. Pero esta reacción de los mercados internacionales no solo se da porque se cancela el aeropuerto en sí o se anuncia que se cancelará, sino de la forma en cómo se fundamenta la decisión y se une a otras decisiones o posturas que se han estado virtiendo en el equipo de transición, en particular en materia energética, que los mercados empiezan a estar pendientes de la forma como tomará decisiones el siguiente gobierno. Bueno, Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho, al igual que su secretaria de Energía, futura secretaria de Energía, Rocío Nale, que el dinero que tenga Pemex se va a utilizar para invertir en una nueva refinería y en remozar las existentes, y que el plan es que en cierto número de años Pemex deje de exportar petróleo crudo. Esto ha generado también repercusiones, ¿no es así? Ha generado mucha repercusión, nerviosismo, no solo sobre la concentración de los proyectos en unas refinerías, el fortalecimiento de Pemex a través de las refinerías y no a través de mayor exploración o asociación con empresas que le permita mayor producción en un futuro, mayor producción petrolera que le genere a México divisas y que fortalezca la propia empresa de Petróleos Mexicanos. Y por el otro lado es cómo complementar lo que Petróleos Mexicanos va a poder hacer. Sostener las licitaciones que ya se tuvieron, que aparentemente después de algunos debates se decidió que se van a respetar, ¿no? Que se van a respetar, pero no ha quedado claro si se van a seguir promoviendo para seguir explorando y buscando que encontremos mayor número de pozos petroleros. Si vemos los márgenes de ganancia, no solamente en México, a nivel internacional, de gasolina y petróleo crudo, no hay ni comparación. El margen de ganancia del petróleo crudo es mucho mayor. Pero hay gente que se resiste a creerlo, que dice, como es producto terminado, tiene que tener mayor margen de ganancia. ¿Qué nos puedes decir? No, bueno, es que los márgenes de ganancia para el Estado mexicano en las licitaciones que se dieron es del 70 al 80%. En petróleo crudo. Del petróleo que se saque, entre el 70 y el 80% será para el Estado mexicano al precio que se venda. No hay negocio que tenga un margen así en toda la cadena petrolera. En lo que sigue, en refinación y distribución, pues los márgenes son infinitamente inferiores. Dice el presidente electo que quiere una ley para que los aumentos en los salarios sean obligatoriamente mayores que la inflación. ¿Qué opinas? Yo creo que los salarios deben de ir fijándose, acordándose entre los factores de la producción para que podamos ir absorbiéndolos en la economía y que no se pierdan empleos por elevar los salarios políticamente, digamos, por razones políticas. Y eso significa que aumentemos lo más que podamos los salarios, incluso arriba de la inflación, como es lo natural, pero buscando que estos aumentos no generen respuestas negativas por parte del mercado, de la industria. Porque a cualquier empresa que no tiene una mejoría económica, no tiene una posibilidad de absorber un incremento muy fuerte de salarios, tiene que tomar decisiones para poder sobrevivir. O demerita la calidad de los productos que manda al mercado, bajando costos,
o baja costos bajando personal. Y lo que tenemos que hacer es siempre ir fijando una política salarial en acuerdo con los trabajadores que se pueda absorber con mayor trabajo, productividad, crecimiento de la propia empresa, pero que no a costa de que se disminuyan otros costos, porque entonces se deteriora la economía y consecuentemente después tendremos inflación. Tuvimos, bueno, no ha sido claro López Obrador si se refiere a salarios medios, a todos los salarios contractuales o nada más a los salarios mínimos, pero pues el periodo de mayor incremento en los salarios mínimos fue el sexenio de Luis Echeverría. ¿Qué nos dejó como experiencia? Inflación y una pérdida de control y pérdida de formalización de la economía, de tal forma de que México se volvió menos competitivo. Y unos cuantos sí pudieron aprovechar esta política social y entonces se hicieron más grandes latifundios, se hicieron más concesiones para algunos, se polarizó la sociedad y se deterioró finalmente a tener una gran crisis al final de 1976, al final del periodo de Luis Echeverría. ¿Qué opinas del proyecto del Tren Maya? Debe ser analizado con toda profesionalismo. Si bien es cierto, es algo que todos aspiramos a que tengamos. Es un proyecto bonito, es lo que yo he escuchado. Pero sí, los un proyecto de infraestructura que jale más turismo en el principal motor que tenemos del turismo en México, que es Cancún, y lo pueda, digamos que, interiorizar en el resto de la península. Ahora, los trenes de pasajeros pierden dinero en casi todo el mundo, ¿no es así? En todo el mundo los gobiernos tienen que subsidiar los trenes de pasajeros. O sea que nos va a costar, de hecho, ese tren, en lugar de que sea un negocio para el gobierno mexicano, los contribuyentes vamos a tener que pagar. Si el desarrollo turístico que generaría la mayor afluencia de visitas a otros puntos turísticos de la península, alrededor de lo que sería el trazo del tren, pues si no lo pagan entre el turismo que se generará, lo tendremos que pagar los mexicanos con impuestos. De hecho, lo que hemos visto es que el tren de carga, en cambio, sí es rentable. Tenemos líneas de ferrocarril que son rentables, pero son trenes de carga, ¿no es así? Sí, tiene que ser reforzada la red ferroviaria mexicana, tiene que haber mayor apertura para poder ser más competitivos de costos, pero sí, necesitamos mayor competitividad a través de mejor logística en el país y una de ellas es la red ferroviaria. Después de anunciar la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los contratistas. Tuvo una reunión y parece que los contratistas salen satisfechos de que les van a compensar las pérdidas de una forma u otra. Pero ¿qué opinas de este procedimiento para arreglar un tema como esto? Primero tiene que ser transparente a ojos de toda la nación. No se puede compensar con otra obra las pérdidas que tendrán relativas al aeropuerto de Texcoco porque sería quebrar la ley. Sí se puede abrir un nuevo concurso para otras obras de infraestructura y que los señores puedan participar y pues ojalá y ganen, pero son obras diferentes. Pero no es eso lo que está prometiendo, porque Andrés Manuel lo que dice es, a ver, yo te compenso o te compenso con dinero o te compenso con obras. ¿Puede hacer eso un presidente? Puede compensar con dinero indemnizando los contratos. No puede compensar con obras porque estaría rompiendo con la Ley Federal de Obra Pública. ¿Cómo ves el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía y combinarlo con el aeropuerto de Toluca y el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? El aeropuerto de Santa Lucía no tiene los estudios para comprobar que habrá seguridad aeronáutica, por eso siempre fuimos muy firmes en ese sentido. Parece más bien una decisión política, coyuntural, postelectoral, que una decisión técnica fundamentada y racional. Es necesario verificar que efectivamente los aviones puedan convivir entre el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Tiene que haber un proyecto específico, bien desarrollado, de lo que significaría construir en Santa Lucía y hacer los accesos y la conectividad entre los aeropuertos. Será complejo un sistema de 3 aeropuertos para operar para las líneas aéreas. Será complejo para la conectividad entre los aeropuertos. Esto encarecerá los costos de operación y finalmente
los boletos de avión o el costo de la carga para ser transportada, finalmente lo terminara pagando el consumidor. Juan Pablo, Andrés Manuel López Obrador todavía no es presidente constitucional de México. Sin embargo, la relación con muchos grupos empresariales, entre ellos los que están representados dentro del Consejo Coordinador Empresarial, se ha vuelto pues complicada. ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo ha sido tu relación con el presidente electo cuando has tenido ocasión de estar con él personalmente? ¿Y qué esperas que venga en el futuro? Es una buena pregunta. Es el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Los empresarios organizados, a los cuales me honro en presidir, a todo el sector privado mexicano, siempre estaremos buscando trabajar, proponer y al mismo tiempo señalar con el gobierno entrante, con el gobierno en funciones, los proyectos que convienen para el país. Nosotros no defendemos intereses específicos, porque sería... entonces no tendríamos voz si solo defendemos los intereses de mi empresa o de un grupo de empresarios. Tenemos que tener una voz de una visión de país en la libertad, en la creatividad, con orden, con Estado de Derecho. Y trabajaremos con el gobierno del licenciado López Obrador, pero trabajar también significa disentir cuando no estamos de acuerdo y señalar y proponer soluciones cuando no estamos de acuerdo. Durante esta transición hemos tenido mesas de trabajo en donde vamos construyendo una narrativa, un proyecto, analizamos obstáculos y soluciones que se pueden tener en materia de salud. Hemos visto en materia financiera y en materia económica o con distintas secretarías hemos estado hablando medioambiental, pero al mismo tiempo no hemos coincidido en el tema de la forma de tomar decisiones para un tema técnico complejo como ha sido el tema del aeropuerto. Y como bien lo dices, no es solamente la decisión del aeropuerto, que es muy importante, sino la gran preocupación es de qué forma vamos a tomar decisiones en el futuro en México. Y si tomar decisiones significa cuál es la alternativa más popular para una obra tan compleja, donde requiere de expertos, en donde quizá tú y yo no entendamos hasta que un experto nos lo explique, pues muchos mexicanos que tienen menos oportunidades de preparación, de análisis que tú y que yo, participan en algo que evidentemente está manipulado, pero que tiene una trascendencia técnica y de bien mayor, mucho más compleja que una simple consulta manipulada a todas luces. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por esta conversación. Encantado, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.